Bueno, estudiantes, una feliz noche. Vamos a dar entonces inicio a nuestro noveno encuentro CIPAS. El día de hoy vamos a hacer algunas aclaraciones con respecto al paso 5, presentación de resultados. Y la idea es que a través de, digamos, de este video, esta opción del CIPAS, pues ustedes puedan aclarar dudas finales con respecto a las actividades a desarrollar. Recordarles pues que ya estamos a 3 días de la presentación de la actividad y como tal esta actividad pues ya es el cierre y entonces pues estamos digamos a pocos días de culminar nuestro curso. Bueno, entonces vamos a hacer un recuento. Vamos a tratar de que sea muy concreto este recuento con respecto a la presentación de las actividades que tienen que ver con el paso 5. Eh, Paso 5, como se los mencioné, presentación de resultados, Cristian Felipe León Mejía, tutor. Y esta es la misma presentación que habíamos trabajado en el encuentro pasado. Eh, Aspectos generales, recordar que esta es una actividad grupal que tiene un puntaje máximo de 125 puntos, que la fecha límite de entrega es el próximo domingo 12 de diciembre y que la finalidad es proponer una alternativa de solución a la problemática objeto de estudio a través de un informe descriptivo de las técnicas estadísticas implementadas a la base de datos. Muy bien. Dentro de las actividades, entonces, tenemos que la actividad 1 es realizar el ajuste de la base de datos. Recuerden que nuestra base de datos inicial es de 180 registros, la debemos convertir en una base de datos de 100 registros. En el CIPAS pasado les mostré cómo eliminar los últimos 80 registros y de esa manera tener una nueva base de datos donde solamente vamos a contar con 100 registros. Por ello, digamos, los ejercicios van a variar un poco, sobre todo en los resultados, comparado con lo que hicieron en las actividades de los pasos 2, 3 y 4. Entonces son actividades similares, pero van a variar los resultados debido al, digamos, el cambio en la cantidad de registros que van a encontrar. En la actividad 2 ya tiene que ver con el procesamiento de las variables. Hay que hacer una selección de 2 variables cualitativas, 2 cuantitativas discretas y 2 cuantitativas continuas. En las variables cualitativas tienen que hacer una tabla de frecuencias, un diagrama de barras o circular, establecer la moda, la tabla de contingencia y conclusiones. Con respecto a las variables cuantitativas, pues deben realizar lo que es obtener, perdón, las medidas univariantes, tendencia central, posición, cuartiles, dispersión, rango, varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Finalmente, todo lo que tiene que ver con regresión y correlación entre dos variables. Vemos que ahí están descritas pues las actividades que deben desarrollar. En la actividad 3 ustedes deben generar, digamos un escrito en la cual dan una propuesta de solución a la problemática. ¿Sobre qué pregunta? ¿Qué alternativa de solución plantea para la problemática estudiada? Recuerden que la problemática que se estudia es el tema de los índices de pobreza, los niveles de pobreza que tienen algunos municipios de Colombia. Recuerden que esta respuesta, pues, digamos, haciendo referencia a los ejercicios realizados. Entonces, básicamente son los análisis que ustedes generaron en cada una de las actividades. A través de esos análisis, ustedes generan digamos, un escrito final donde ustedes dan una propuesta de solución o donde ustedes hacen el análisis general, digamos, de la situación problema a partir de las variables seleccionadas, teniendo en cuenta que ya no son 180 registros, sino 100 registros, que es la base de datos. Finalmente, todo lo que tiene que ver con la consolidación del informe, entrega de la actividad 2 y 3 prácticamente. Obviamente con los elementos que ya vamos a ver que debe contener o debe tener nuestro documento. Con respecto al desarrollo grupal, pues yo sé que para algunos estudiantes es un poco complejo el tema de la comunicación, algunos estudiantes prefieren trabajar solos, algunos estudiantes me manifiestan pues que han tenido experiencias no muy gratas con respecto al trabajo grupal,
pero pues es importante que ustedes entiendan que más que un trabajo, es un proceso formativo en el cual ustedes, digamos, van a tener una experiencia de trabajo en equipo. Y seguramente el día que ustedes ingresen al mundo laboral, pues van a tener esa característica, van a estar vinculados o van a estar, digamos, dentro de un grupo de trabajo y posiblemente no haya mucha comunión entre las personas con las que se trabaja y aún así pues debemos trabajar en equipo. Entonces digamos que lo que se busca ante todo es ese proceso formativo donde ustedes generan actividades grupales y donde pueden delegar responsabilidades. Entonces, he aquí la importancia digamos, de este tipo de actividades. Eh, es bueno que cada grupo establezca unos roles y que esos roles pues que se lleven a cabalidad. ¿En qué sentido? En que haya alguien que esté revisando las actividades, que haya alguien que esté consolidando esas mismas actividades, que haya alguien que esté en permanente contacto, escribiendo, preguntando cómo va el proceso. Entonces, todos esos roles seguramente nos los vamos a encontrar en el mundo laboral y digamos que a base de la experiencia de los aportes que ustedes han realizado en los foros, pues ustedes han podido evidenciar cuál es el fuerte de cada uno de ustedes. De pronto alguien es muy bueno redactando, de pronto alguien es muy bueno haciendo los ejercicios, otro de pronto es muy bueno aplicando las normas APA y digamos generando el documento final. Otro de pronto es muy bueno en el tema de las comunicaciones y le gusta estar llamando, estar escribiendo, preguntando cómo va el proceso. Otro le gusta investigar. Entonces es como encontrar ese rol y digamos, llevarlo a cabo dentro del proceso grupal. Entonces, en realidad en eso consiste. Si miramos en realidad el desarrollo de las actividades, son muy cortas y son relativamente sencillas porque son las actividades, digamos, dentro del desarrollo, son las más sencillas que ustedes encuentran digamos, en el desarrollo de todo el curso. No son las más complejas, al contrario, son las más sencillas. Por lo tanto, el desarrollo de ellas en realidad lleva poco tiempo. Que es importante que se pueda hacer un buen documento, que se pueda hacer una buena argumentación y que el trabajo final pues sea un trabajo final bien interesante. Recordar entonces que nuestro trabajo debe tener una portada, en la portada deben estar los estudiantes que hayan hecho aportes a la actividad. Aquí es muy importante y en la última retroalimentación que les hice énfasis en que le dieran espera a los chicos que no habían llegado. Obviamente esa espera que sea prudente. A los que no habían aparecido también les escribí, es importante que aparezcan y que se contacten con los compañeros para que puedan consolidar el trabajo final. Y entonces, importante que no los vayamos a dejar por fuera porque sí, y tampoco pensemos que porque ya empezaron el trabajo, entonces yo lo voy a hacer solo, no, sino que tratemos de buscar esa estrategia de contacto y se pueda, digamos, consolidar un trabajo y podamos hacer un aporte. A veces, de cierta manera, algunas actividades requieren, digamos, más trabajo que otras, pero no dejan de ser aportes significativos. Entonces, importante eso, que como líderes o como grupo tengan en cuenta que no es fácil delegar o repartir actividades de forma equitativa. A veces nos toca actividades un poco más grandes a unos que a otros, otras de mayor responsabilidad que otros compañeros, pero al fin y al cabo no deja de ser un trabajo en equipo, un trabajo en grupo. Entonces, que tengan conciencia de eso. Tener presente que no todos tienen facilidad de conexión, algunos o la gran mayoría trabajan, entonces a veces sus horarios son un poco complejos. Entonces entender todas esas situaciones a la hora de conformar el grupo y muchas veces tenderle la mano a un compañero, pues es una buena manera de demostrar liderazgo sin hacerle todo el trabajo, pero sí brindarle pues una oportunidad y un espacio para que él pueda también aportar y que haga parte del grupo de una u otra manera. Muy bien, recuerden que nuestro trabajo debe tener una introducción, una justificación, unos objetivos. Hasta ahora todos los trabajos escritos que ustedes han venido entregando, pues han tenido, digamos, estos 4 elementos. Entonces, digamos que aquí no hay nada diferente a lo que hemos venido desarrollando. Como los dije en la diapositiva o en la presentación pasada, pues aquí se nos repitió el tema de introducción, justificación, objetivos. Están repetidos también en la guía de actividades. Entonces así nos quedó acá porque este es un pantallazo. Listo, un recorte de pantalla. Muy bien, el siguiente elemento a incluir es el informe de las variables cualitativas, que ya es un ejercicio práctico, el cual se desarrolla en Excel o en Infostat.
El informe de las variables cuantitativas discretas, lo mismo, se desarrolla en Excel o en Infostat. El informe de las variables cuantitativas continuas, también Excel o Infostat. El informe de regresión y correlación lineal, también se hace en Infostat. Y la propuesta de solución, que digamos es la actividad número 3. ¿Listo? Hay un elemento también ahí que habla sobre las recomendaciones. Antes de empezar el CIPAS, la compañera Alexandra me hacía una pregunta y me decía, profe, ¿es necesario que vaya las recomendaciones? Pues debe estar incluido porque hace parte, digamos, de los elementos que debe tener el documento final. Frente a las recomendaciones es generar, digamos, un concepto frente a lo que se podría hacer al respecto con las variables que ustedes hayan seleccionado. Yo le decía a Alexandra, si por ejemplo alguien eligió, no sé, porcentaje de inversión en salud y ustedes ven que en esa correlación lineal no hay una buena congruencia de ese porcentaje de inversión en salud, pues una recomendación podría ser que los municipios en general aumenten, por ejemplo, ese porcentaje de inversión en salud. Si de pronto es que no hay analizaron una variable y no hay, digamos, una gran cantidad de viviendas que tengan, digamos, la gran mayoría de los servicios públicos y creemos que ese puede ser un elemento que está jugando, digamos, a favor de que haya más pobreza o que los índices de pobreza aumenten. Entonces, pensar en que una recomendación podría ser que haya una inversión más alta en el tema de los servicios públicos o diferentes servicios públicos para estos municipios. Entonces, dependiendo de la variable que ustedes hayan elegido, ustedes pueden generar unas recomendaciones. No tiene que ser sobre cada una de ellas, sino sobre las que ustedes vean más relevantes. ¿Listo? Y finalmente, importante incluir siempre las referencias bibliográficas que deben estar inmersas dentro de mi documento. ¿Listo? Siempre. Recuerden que las referencias bibliográficas, yo se los mencioné en el encuentro pasado, ustedes ya las tienen ahí, son las mismas que están en las diferentes guías de actividades, simplemente es organizarlas y presentarlas con el formato de norma ZAPA. Eso es básicamente lo que me deben presentar, ¿vale? Entonces miren que no hay nada extraño a lo que habitualmente hemos desarrollado en las diferentes actividades. Muy bien. Haciendo recuento de la actividad 1, pues aquí dice que el ajuste de la base de datos, ya lo había mencionado, es pasar esa base de datos de 180 registros a 100. Simplemente es eliminar los últimos 80 registros y nos quedaría nuestra base de datos con 100 registros en cada variable. En cuanto a la actividad 2, procesamiento de variables cuantitativa, de la variable cuantitativa, entonces recordar que el proceso a desarrollar es simplemente de las dos variables cuantitativas que ustedes eligieron, seleccionar una de ellas dos. Aquí ustedes ven en este gráfico en Excel, yo tengo una variable cuantitativa, la cual estoy analizando. Perdón, un segundo. Listo. Una variable la cual estoy analizando y con base en ella, pues estoy generando mi tabla de frecuencias. Miren que aquí el trabajo es sencillo, simplemente debemos presentar una tabla de frecuencias con cada una de las múltiples variables que tenga opciones que tenga esa variable y calcular nuestra frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite cada una de ellas. A partir de este dato obtener el porcentaje, obtener la frecuencia absoluta acumulada y el porcentaje acumulado. Esta es la tabla que debemos llevar allá y obviamente en la tabla de frecuencias pues agregamos el nombre de esa tabla de frecuencias. En mi caso sería tabla de frecuencias de actividades realizadas por digamos en este caso creo que son 200 personas encuestadas, de las 200 personas encuestadas, entonces es como poner una referencia ahí frente a esa tabla. De esta misma tabla entonces podemos obtener la moda. Miren que esto es un dato también que nos puede generar un análisis final o incluso unas recomendaciones. Entonces, ¿yo qué recomendación podría hacer frente a este dato? Que pues si lo que más les gusta es, digamos, a las personas ir al gimnasio, pues sería bueno que en el barrio o en el sector o en el colegio o en la universidad donde se hizo esta encuesta, pues de pronto haya un servicio de gimnasio.
Si de pronto lo que hubiese sido la moda hubiese sido de pronto el fútbol, pues pensar en que sería bueno que haya una cancha de fútbol cerca a ese sector donde están estas personas. Lo mismo el cenar, lo mismo el cine. Entonces pensar que esos datos me arrojan a mí una necesidad frente digamos, a esa encuesta realizada. Finalmente, pues ustedes deben desarrollar uno de estos dos gráficos, no son los dos, simplemente es uno de los dos. Quien me presente los dos, pues no hay ningún problema. Un diseño circular, perdón, un gráfico circular o un gráfico de barras. Cualquiera de los dos es válido, si presentan los dos, no hay ningún problema. Recuerden agregar el título del gráfico, aparezcan los datos. De esa manera, entonces ya tendríamos nuestra primera actividad desarrollada sobre nuestra variable cualitativa, una de las dos. Volvemos aquí a la presentación. En esta misma diapositiva nos hablan de realizar una tabla de contingencia con las dos variables de segunda actividad. Entonces aquí pasamos a nuestra siguiente hoja de cálculo y aquí sí tenemos las dos variables. Aquí tenemos día de la semana y actividad. ¿Qué había que hacer con estas dos variables? Pues simplemente hacer una tabla dinámica o una tabla de contingencia. Eso es todo. No había que hacer ningún análisis adicional, simplemente elaborar esta tabla dinámica. En esta tabla dinámica simplemente lo que yo voy a poder observar es una variable, o sea, digamos, el contraste de una variable frente a otra. Por ejemplo, aquí los días de la semana, yo tengo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Yo quiero ver cómo es la participación de los estudiantes en estos, o qué actividades desarrollan los estudiantes en estos. Entonces, si observamos ahí, pues tenemos las mismas actividades que tienen que ver con cine, perdón, cenar, ir a cine, practicar fútbol o ir a gimnasio. Entonces, son las mismas actividades, pero ya, digamos, representadas por cada uno de los días de la semana. Algunos eligieron simplemente una variable, por ejemplo, si tenían servicio de internet y lo contrastaron con si eran de zona rural o zona urbana. Entonces es un análisis muy interesante, mirar qué pasa, será que hay buena conectividad o no en la zona rural, o será mejor la conectividad en la zona urbana. Pues uno se imaginaría que sí, pero que los datos lo demuestren. Y a partir de eso ustedes pueden generar un análisis. Y así es que hay unos altos índices de pobreza porque puede que el tema de que no tenga acceso a Internet, acceso a oportunidades, por ejemplo, de estudio a través del servicio de Internet, pues eso aumenta la pobreza. Que unos chicos que viven en una vereda y no tengan acceso a Internet para hacer sus tareas escolares, pues eso también genera pobreza porque son comunidades que no se están formando y lo más seguro es que simplemente al terminar su proceso académico, pues simplemente se van a quedar ahí en la vereda o en el pueblo o en el municipio realizando actividades o labores, digamos, del campo. No quiero decir que eso genere pobreza, pero de pronto el hecho de que alguien se forme o que las personas se formen, pues van a permitir que a futuro esas personas formadas vuelvan al municipio y generan algún tipo de actividad que incremente, digamos, los niveles económicos dentro de esa sociedad. A la información, y esas son las recomendaciones que uno podría hacer. Es que en la zona rural no hay un buen servicio de que para mejorar se requiere la zona rural. Entonces miren que ahí van saliendo pues digamos posibles recomendaciones e incluso análisis de los datos. Muy bien, continuamos. Otra de las actividades nos pide que para una de las variables discretas, cuantitativa discreta elegida, se deben calcular las medias univariantes de tendencia central, media, mediana, moda, todos los cuartiles, calcular las medidas univariantes de dispersión. Miren que estas dos actividades
son exactamente iguales, lo único que cambia es, aquí estoy eligiendo una variable discreta. Recuerden que la variable discreta es aquella variable que es numérica o es cuantitativa, pero que no tiene decimales, mientras que la continua es también numérica. Entonces vamos a mirar la actividad que es exactamente la misma, lo único que cambia es el tipo de variable. Nos hablan de la variable discreta. Yo les había dicho, la cuantitativa y discreta son números enteros. ¿Listo? No tienen valores decimales. Y yo reviso que todos estos números son enteros. No hay ningún número que tenga valor decimal. Entonces, este es el registro. Y sobre ello yo debo hallar estas medidas. Las medidas univariantes de tendencia central, los cuartiles y las medidas univariantes de dispersión. Es decir, para cada una de ellas debo 1, cuartil 2, cuartil 3, el valor máximo dentro de ese listado de datos, el valor mínimo, su rango, la varianza, la desviación y el coeficiente de variación. Entonces, chicos, acá en el análisis, pues ustedes deben tener claro qué es la media, qué es la moda, qué es la mediana, qué es un cuartil, qué es un rango, qué es una varianza, qué es una desviación. Ustedes deben tener claro estos conceptos. Ustedes ya los describieron, los consultaron. Entonces, a partir del conocimiento de esos conceptos, ustedes pueden elegir una de ellas y decir, es que yo voy a elegir la moda. En digamos, en esta variable. Cantidad de mujeres que viven en un hogar. Entonces, lo que más se ve en los hogares es que haya 3 mujeres en casa. Entonces, ¿eso qué puede decir o qué información o qué análisis puedo generar sobre ello? ¿Sí? Es que aquí tengo el máximo y el mínimo. Es que el máximo de mujeres que puede haber en una casa es 6. Bueno, ¿y por qué habrán tantas mujeres? ¿Qué podemos decir? ¿Qué análisis podemos generar? Es que la varianza es de 2.15. Entonces, ¿qué me representa a mí esa varianza? Y a partir de esa representación, que ustedes ya conocen la definición de varianza, pues ustedes generan un análisis y de pronto generan hasta una recomendación. Entonces, eso es lo que, digamos, esta información es finalmente la que me va a servir para dar el análisis final, para hacer las recomendaciones. Y lo que yo les he insistido, no pueden simplemente mencionar cualquier aspecto por mencionarlo, sino cuando lo mencionen, pues hagan referencia. Es que en la desviación estándar o en la media calculada o en la moda calculada de la variable tal, y ustedes lo hicieron, arrojo tal resultado y consideramos que esta moda representa, no hay que volver a agregar tablas, sino simplemente hacer referencia discreta, continua, perdón. Entonces, miren que no cambia absolutamente nada del procedimiento, lo único que cambia es la variable que yo estoy trabajando. Acá en la variable continua yo estoy trabajando unos valores que tienen datos. Hay 8 porque pueden haber números enteros y también pueden haber números decimales. Pero el solo hecho de que hayan algunos decimales quiere decir que esta debemos hallar exactamente lo mismo. Hacer el cálculo nuevamente de la media, la mediana, la moda. Y a partir de esos datos, igual, generar un análisis. A partir de esos datos, generar un análisis. Y ese análisis, recuerde que va a ser el insumo para que ustedes puedan hacer digamos, el último las propuestas a ese problema o esa situación problemática.
que es los índices de pobreza en algunos municipios de Colombia. Muy bien, entonces, esto es lo que ustedes deben mostrarme en el documento final. Unas tablas como estas ya elaboradas, incluso la pueden hacer por sectores. Esta partecita de los cuartiles. O una por una los llevan por partes y hablan, otros por como ustedes lo consideren. Muy bien. Continuamos y tenemos otra actividad y es identificar dos variables cuantitativas. Entonces, miren que algunos me han preguntado, profe, ¿para qué discretas si no las vamos a utilizar? No más utilizamos una y una. Acá es donde las van a utilizar y puede que las utilicen todas, como puede que no. Otros me han preguntado, profe, bueno, aquí iniciamos nuevamente la grabación porque, no sé, hubo algún problema aquí como con la conexión. Vamos a ver si quedan dos grabaciones. Bueno, continuando entonces en el proceso, eh, aquí me escribe, salen que se cayó la conexión. Regresé. Está un poco lenta la conexión. Bueno, chicos, entonces en esta parte de la grabación vamos a seguir hablando entonces de las actividades a presentar. Entonces, estábamos acá en el tema de las dos variables cuantitativas. Yo les decía que las variables cuantitativas la correlación lineal, ustedes las podían cambiar si así lo consideraban. Les dije que, o les estaba diciendo que podían incluso utilizar unas variables ya trabajadas en otra actividad, en la actividad del paso 4. Si de pronto alguien quería repetir variables, lo podía hacer. Esta conexión me está fallando un poquito. Entonces les decía que pueden elegir las variables que consideren, las pueden cambiar si así lo ven, digamos, oportuno. Y con esas dos variables lo que tienen que hacer es un diagrama de dispersión de dichas variables y determinar el tipo de asociación entre ellas. Encontrar el modelo matemático y variable sobre la otra, variables y relacionar la información obtenida, que es básicamente el análisis, que vuelvo y les repito, ese va a ser un insumo. Muy bien, entonces, pasando nuevamente aquí al, a los ejercicios, aquí está la regresión y correlación. Ustedes deben tener dos variables.
dos continuos, como ustedes algún tipo de relación las dos variables que van a realizar el gráfico de dispersión, que lo explicamos muy bien la clase pasada. Deben ubicar la línea de tendencia que va a tener esa gráfica. Deben extraer de esa gráfica la fórmula o el modelo matemático que me describe este ejercicio. Con el modelo matemático ustedes pueden calcular un valor, o sea, utilizar la fórmula, como yo lo utilicé acá, la fórmula obtenida, y calcular digamos, o predecir un valor. Y entonces, pues, ¿qué ocurre entonces? Si cambio los kilómetros recorridos, ¿cómo se van a ver afectado el tiempo? Si miramos cómo se podría predecir. Volviendo aquí a la presentación, pues ya no nos queda sino hablar un poquito acerca de la actividad 3, problemática. Muchachos, y me hacían preguntas frente a esa actividad, y yo les decía que no tienen que hacer un documento extenso ni muy elaborado frente a esa actividad que es la propuesta de solución. Lo que les decía era, tomen cada uno de esos análisis que hicieron en los diferentes ejercicios y llévenlos a un solo documento, a una sola estructura de documento. Entonces, simplemente con esa interpretación, esos análisis, ustedes redactan al final digamos, un párrafo, no sé, donde ustedes hablen de qué tan importantes son esas variables, esos análisis que ustedes hicieron y qué efectos o qué elementos ven ustedes importantes dentro del análisis problemático. El análisis problemático, perdón, es referente a los índices de pobreza que se presentan en algunos municipios de Colombia. Entonces, a partir de ello, ustedes generan ese informe final y eso es lo que ustedes deben de estructurar. Entonces, no se enreden mucho porque ustedes han hecho análisis de cada una de las variables o de los trabajos que han hecho con las variables. Entonces, tomen esos análisis, llévenlos a un solo compendio y busquen cómo enlazarlos y cómo hablar de cada uno de ellos pensando en el problema que se está analizando en esa base de datos, que es que los índices de pobreza que tenemos en algunos municipios de Colombia. Entonces, muchachos, eso básicamente era lo que yo les quería compartir el día de hoy. Digamos que nada diferente a lo que ya habíamos trabajado
en el CIPAS anterior, lo que habíamos mencionado en el B-Learning, pero sí hacer como un poco de claridad frente a esas actividades. Obviamente yo esperaba que se conectaran, digamos, más compañeros con dudas, pero digamos que yo puedo interpretar dos mensajes acá. O definitivamente vamos muy bien y no hay dudas, o tal vez de pronto sí están un poquito quedaditos con las actividades y prefirieron destinar este espacio a terminar esa actividad. Entonces, de todas maneras, esta grabación queda disponible. mm, Se hace llegar a cada uno de ustedes y esperando que digamos, este encuentro, estas explicaciones, pues sirvan de ayuda para el desarrollo pues, de ese trabajo final. Bueno, muchachos, yo creo que eso es todo frente al encuentro. A Salem le doy las gracias, Alexandra pues ya se retiró. Darle las gracias. Yo tuve aquí unos problemitas de conectividad, entonces no sé si a raíz de eso de pronto Alexandra se haya tenido que retirar. No sé, es todo. No sé, Salem, si ya para finalizar tenga alguna inquietud o podemos dar por terminado nuestro encuentro. No, señor, ya con esta clara, con la explicación suya ya todo está claro. Igual estuve Perfecto. interconectada la conexión y volví otra vez a entrar, pero ya está claro. Muchísimas gracias. Listo, Sí. Salem. Salem, yo creo que más tarde no, mañana les voy a compartir la red, por el grupo de Skype, les voy a compartir un enlace para que hagan una evaluación de estos encuentros. Entonces, Ah, ok. si has tenido la oportunidad de asistir a varios, pues es una evaluación muy cortica que es muy importante pues para nosotros. Digamos que es como para medir qué tan importante puede ser para ustedes los IPAs y en qué aspectos hay que mejorar. Entonces yo se las voy a hacer llegar de pronto esta noche a través del correo y si no mañana a través del Skype. ¿Listo? Bueno, sí, señor, perfecto. Muchísimas gracias. Sale, muchas gracias por el acompañamiento y nada, estamos ahí pendientes. Cualquier duda o inquietud, con mucho gusto, ¿vale?